Ok, entonces si recuerdan, hermanos, la semana pasada estuvimos hablando sobre el programa de las resurrecciones. ¿Ok? Estamos hablando del programa de las resurrecciones. Y ya di las respuestas. Las resurrecciones. Perdón. Todavía me falta la ortografía. Ok, entonces estábamos hablando de las resurrecciones la semana pasada. Okay. Es muy interesante, aunque Pablo no nos da tanto detalle sobre qué va a pasar en esos tiempos, como el libro de Apocalipsis. Si leen el libro de Apocalipsis, nos dice con más detalle lo que va a pasar durante ese tiempo de ese último plan de Dios. ¿Va? Y Pablo da el mismo plan, pero muy general. ¿Okay? Comienza del versículo 23, déjame poner esta por lo menos porque yo no puse ciego. Versículo 23 y termina hasta el versículo 28, más que no podemos llegar al versículo 28, pero vamos a ver si recuerdan, ¿cuál es el primero? Las primicias que viene siendo la resurrección de Cristo. ¿Cuándo resucitó Cristo? 3 días después de su muerte. Muy bien, muy general. Ya vi que, híjole, ¿cuándo fueron las fechas? No, 3 días después que es de su muerte. Okay. Entonces, ¿cuál es la segunda resurrección que menciona Pablo? La iglesia. La iglesia, o simplemente los santos de la iglesia. También así lo puse. ¿Cuándo pasa esto? El arrebatamiento de la iglesia. ¿Okay? Cuando Cristo venga para su iglesia. ¿Okay? Obviamente, cuando estamos hablando de estos planes de que Dios menciona de las resurrecciones, pues no nos dicen con fechas, ¿verdad? Más sabemos los eventos que están pasando a través de un evento. ¿Okay? ¿Cuál es el que sigue después? Los santos de la oración, pero yo digo que esto va a venir un poco primero. Los santos del Antiguo Testamento. ¿Okay? Ahora, ¿y cuándo pasa esto? Espérate, pastor. No, espérate. Después de la tribulación. ¿Okay? Muy bien, después de la tribulación. ¿Y qué sigue? Los santos de la tribulación. ¿Y cuándo pasa esto? Es después de la tribulación igual. ¿Okay? Entonces, ahora, vimos que estos dos, los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación, básicamente están resucitando casi al mismo tiempo. La Biblia no es específico cuál es primero, cuál es segundo, entonces, pero van casi a la mano. ¿Okay? Más que obviamente yo creo que es los santos del Antiguo Testamento por las promesas que Dios hizo con Israel. Pero esa es mi postura. No estoy diciendo que es así, simplemente así lo veo. ¿Okay? ¿Cuál es el siguiente? Los santos del milenio. ¿Ah? Los santos del milenio. ¿Okay? Los santos del milenio. ¿Cuándo pasa esto? Después del milenio. ¿En qué evento es más específico? No, eso es en la tribulación. Ándale, en el gran trono blanco. Sí. No, pero no son los santos del milenio. Sí, ya. Porque después de eso son los incrédulos. ¿Va? Son los incrédulos. ¿Y cuándo pasa eso? Después del milenio en el gran trono blanco. ¿Okay? Sí, recuerda, la Biblia nos menciona que va a haber unos para, ¿cómo se dice? Para la luz y otros para perdición. En el día del gran trono blanco. Y esos vienen siendo más específicos de los santos del milenio. De hecho, fíjese lo que dice otra vez. Dice, porque todas estas cosas, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Okay? Cuando dice eso, obviamente está hablando después del milenio, porque es la muerte que va a ser entregado por fin y será destruido. ¿Okay? Eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 21, creo, que viene siendo. ¿Okay? Nada más para hacer una aclaración. Normalmente yo siempre menciono que son 5 resurrecciones.
Pero el asunto es de que el quinto y el sexto, el hermano los dividió. Yo normalmente lo tengo como uno solo, ¿sí? Entonces, el que es 5 y 6, yo siempre lo considero como un mismo, porque sucede al mismo tiempo. Pero el hermano lo dividió entre condenación de vida y condenación de muerte. Sí, porque de hecho muchos no lo predican, pero durante el milenio aún va a haber muerte. ¿Okay? Aún va a haber muerte durante el milenio porque las personas que pasaron de tribulación al milenio, ¿okay?, van a todavía tener muerte, por eso se van a resucitar después en el gran trono blanco, ¿okay?, junto con los incrédulos. Ahora, de hecho, todos los incrédulos durante todas esas resurrecciones obviamente están dormidos. ¿Okay? Ninguna parte los incrédulos se resucitan durante los santos de la iglesia, los santos del Antiguo Testamento, del milenio, de la tribulación. Los incrédulos siguen muertos hasta el final, ¿okay?, del gran trono blanco. Es cuando ellos van a resucitar para ser lanzados al lago de fuego. Y sí, como había mencionado el pastor, obviamente muchos no mencionan la elección de Cristo como uno de los 5. ¿Okay? Dicen que no, se estamos refiriendo a las elecciones de las personas. ¿Okay? Pero obviamente lo puse así aquí en esa lista porque Pablo lo menciona. Otra vez, eso es el repaso de lo que vimos la semana pasada. ¿Okay? De hecho, muchos comentaristas dividen estas secciones en 3. ¿Okay? Obviamente la primera es la elección de los santos de la iglesia. Esa viene una sección. La segunda sección viene siendo básicamente son los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación. Viene siendo la segunda sección. Y la tercera sección viene básicamente de los santos del milenio y de los incrédulos. Esa viene siendo la tercera sección. Entonces muchos comentaristas lo dividen en esas 3 secciones. Pero obviamente Cristo viene siendo las primicias. Si Cristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado, todo ese plan no está en juego. No iba a pasar todo esto. Entonces ese fue el problema que los corintios estaban teniendo en esos tiempos de Pablo, porque estaban negando la resurrección de los santos. Por eso Pablo tuvo que decirles, mira, sí va a haber resurrecciones, va a haber unos cuando venga Cristo por su iglesia, va a haber unos después de la tribulación, cuando entren al milenio, cuando Dios hace que todo se sujeta a Él, y después cuando Cristo regresa todo eso y a Dios. ¿Okay? Es cuando llega el otro resurrección. ¿Okay? Entonces ahí vemos el plan realmente que va a pasar en el futuro. Muy general, realmente, tocante a las resurrecciones. Y fue ahí donde nos quedamos la semana pasada, en el versículo 28. 1 de Corintios capítulo 15, el versículo 28, ahí nos quedamos la semana pasada. Dice, lo voy a leer, dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, o sea, Dios Padre le da todo a Cristo, ¿okay?, para que reine durante el milenio. Dice, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Okay? Entonces, al final de todo el plan de Dios, después de la tribulación, después del milenio, ¿okay?, ya para entrar a la eternidad, todo se le va a entregar a Dios Padre. Y eso es muy interesante porque por fin el estado del principio, como estaba en el principio, va a estar al final. ¿Okay? Porque recuerden, cuando Dios creó el cielo y las tierras, el universo básicamente fue perfecto. ¿Okay? Fue completamente perfecto. Pero obviamente no sabemos cuándo, pero había pecado. Comenzando con el gran enemigo que viene siendo Satanás. Ahí fue cuando ya todo comenzó a corrupción. Después, cuando Dios creó la tierra, cuando creó el hombre, lo creó en un estado perfecto. Por causa de la atención de Satanás, el hombre llegó a pecar y ya había corrupción. Pues obviamente el plan de Dios estaba completamente ya en corrupción. Entonces, al final de todo el programa, desde entonces, desde Génesis hasta la eternidad, es cuando ya todo va a ser restaurado como el plan del principio. Cuando todo se les esté entregado a Dios. Recuerden, la Biblia nos menciona
nos menciona que cuando pasan las bodas del Cordero, los coronas y los galardones que vamos a llegar a tener va a ser entregado al Dios mismo, a Dios Padre. Entonces, al final de todo, para que Dios pueda ser el Dios de todos. Vamos a verlo. Vamos a ir a Apocalipsis. Okay. Apocalipsis capítulo 21. Y vamos a leer el versículo 3. Okay. Si tienen el título en ese capítulo en sus Biblias, ya ves que algunas Biblias tienen el título en las secciones. En esa sección, en el mío, que yo tengo en la Biblia de Scofield, dice los nuevos cielos y la nueva tierra y la nueva Jerusalén. Pero fíjense lo que dice el versículo 3. Dice, y oí un gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de la agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Eso es lo que va a pasar al final. Ya Dios va a ser el Rey de todo. Eso es el fin de todo este plan. Pero obviamente, regresando a 1 Corintios capítulo 15, Pablo llega otra vez a tocar el tema de la resurrección de los santos. Porque fíjate, dice el versículo 29, dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Ahora, cuando está hablando de bautismo en este versículo, obviamente se está refiriendo a la identificación que el cristiano tiene con Cristo. Hay muchas personas que llegan a tomar este versículo como un versículo de apoyo, diciendo que se tienen que bautizar para poder ser salvos. Pero obviamente no se está refiriendo a esto. Ya puedes cambiar la computadora, Josa. Entonces, es aquí. Entonces, se está refiriendo a identificación con Cristo. Las personas básicamente que eran cristianos pero ya han muerto, los que se han identificado ya con Cristo. Porque cuando el creyente recibe a Cristo en su corazón, obviamente es bautizado por el Espíritu Santo, lo cual muestra una unión que el creyente ya tiene con Dios. Y nos identificamos con Cristo, ya dejando nuestra vieja vida. Y estamos de acuerdo y tenemos la confianza total en Cristo, lo que va a pasar en el futuro. Entonces estamos completamente identificados. Pues dice Pablo con ese versículo, entonces si ustedes no están aceptando la resurrección de los santos, necios son ustedes. Están diciendo básicamente que entonces, ¿por qué todo el sufrimiento que estos cristianos que ya han muerto, de qué tienen? ¿Por qué vivieron por tanto sufrimiento? Si dicen ustedes que los que se identifican con Cristo no van a resucitar. Por eso al principio de esta sección dice, Cristo resucitó. Como Él murió, recuerda que mencionó su muerte, como Él murió, fue sepultado y resucitó el tercer día. Y nosotros, cuando somos identificados con Él, morimos nosotros también. Y obviamente como Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Es básicamente el argumento que dice Pablo. Ustedes no están valorando la resurrección de los santos. Están obviamente negando una verdad completa, la cual Cristo nos ha dado a nosotros. Es la esperanza que el cristiano tiene. Ustedes lo están negando. Por eso sigue diciendo el versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria
por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Sigue diciendo el 32, si como hombre batalle en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. En otras palabras dice, entonces ¿por qué estoy sufriendo todo lo que estoy sufriendo? Si en caso al final es en vano, porque no voy a resucitar. ¿Por qué estoy pasando por esos tantos sufrimientos que mi cuerpo está sufriendo? Todas las piedradas que estoy sufriendo, que me están dando estas naciones, las veces que me tiran en la cárcel cuando está húmedo y frío. ¿Por qué estoy pasando por todo esto si realmente el cuerpo no va a resucitar? Mejor, si es así como ustedes están aprendiendo, Pablo a los Corintios, si es así como ustedes están escuchando y enseñando en la iglesia, entonces mejor aplico el dicho, comemos y bebemos, porque mañana moriremos. En otras palabras está diciendo Pablo, entonces voy a aprovechar todo lo que el mundo me está ofreciendo. Si realmente los cristianos no resucitan. Bueno, si no hay resurrección del cuerpo. Entonces mejor aprovecho lo que el mundo me está ofreciendo. Y eso, hermano, fue el problema que estaba pasando. Recuerdan, había mencionado esto, que el pecado es fuerte. Es tan fuerte todavía para el creyente. Porque muchas veces el pecado busca la manera de justificar sus acciones. Y eso fue una de las maneras que los hermanos de Corintio usaban para justificar el hecho de que pueden hacer lo que ellos quisieran. Disfrutar de lo que el mundo estaba ofreciendo. Eso fue la manera que ellos están justificados. Dicen, porque no hay resurrección de los muertos. No hay resurrección. Si no hay resurrección, entonces ese cuerpo es completamente, no tiene nada de valor. Lo importante es lo espiritual. Entonces me voy a enfocar en lo espiritual más que el cuerpo. Y como el cuerpo no tiene valor, entonces déjame disfrutar lo que el mundo me ofrece. Eso es lo que estaba pasando. Es exactamente lo que estaba pasando. ¿Y cuántos creyentes justifican sus acciones usando la Biblia misma? Yo he visto muchos videos, me gusta ver muchos videos en las redes sociales sobre debates que muchos cristianos llegan a tener con otras religiones y con ateos y con otras personas. Las cosas que ellos llegan a dar para poder defender su postura, muchas veces usan la Biblia misma. De hecho, en la mañana estaba viendo un debate de un cristiano con una señora, y la señora dijo que la palabra cuando habla de los homosexuales no quiere decir realmente homosexuales, hombre con hombre. Y usó otra palabra griega que es el verdadero significado para defender su postura. El pecado justifica sus acciones. El mismo creyente muchas veces, si no estamos en una relación íntima con Dios, si no estamos todos los días estudiando su palabra, orando a Dios, viviendo, practicando lo que su palabra nos dice para poder madurar en nuestra vida espiritual, entonces el pecado de una manera va a justificar nuestras acciones. Porque recuerden, aún estamos viviendo un cuerpo corrupto. Y si no estamos en una madurez espiritual, el pecado nos va a justificar nuestras acciones. Y hay muchos cristianos que están justificando sus acciones. Uno de ellos, muy famoso, Dios es amor. Que Dios ama a todos tal como son. Cuando no es así. Dios no nos quiere con el estado que estamos en pecado. Por eso hizo el plan de mandar a su Hijo para que el día después de este plan podamos tener un cuerpo glorificado, para que ya podamos tener un cuerpo corrupto, sino uno de gloria. Fíjate lo que sigue diciendo, dice, no heréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Estaba diciendo realmente a los hermanos de Corintios que estaban escuchando estas ideas
¿ok? Porque eran los cristianos que estaban tratando de simplemente disfrutar lo que la vida les estaba dando. Usaban estas creencias para poder justificar sus acciones. Porque recuerdan, desde el principio los hermanos de la iglesia de Corintio no estaban haciendo las cosas espiritualmente. No estaban discerniendo las cosas espirituales. Estaban creyendo todas las cosas nuevas que los griegos estaban trayendo a ellos. Y uno de ellos fue de que ellos no creían en la resurrección del cuerpo, porque lo importante y lo valioso del hombre es lo dentro y no lo de afuera. Pero obviamente la Biblia dice completamente lo contrario. El cuerpo sigue siendo importante, porque si no fuera importante, Dios no lo hubiera resucitado. Pero como somos identificados con Cristo en su muerte y resurrección, por lo tanto sabemos, o eso implica claramente que el cuerpo va a resucitar. Pablo decía, no sean necios. Por vergüenza digo todo esto, porque yo sé que muchos de ustedes están creyendo lo que las personas les están diciendo. Estas malas enseñanzas lo están trayendo a la iglesia aparte. Por eso Pablo tuvo que estar duros con ellos. Y todavía sigue diciendo, dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Aquí ya Pablo comienza a hablar sobre el cuerpo glorificado. Porque obviamente después de discutir a las personas, pues va a resucitar el cuerpo. Obviamente va a haber preguntas. Va a haber personas, ¿y cómo va a ser entonces? Si estás diciendo que ese cuerpo está corrupto y va a resucitar, entonces ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a pasar? Obviamente Pablo ya sabía las dudas y las preguntas que muchas personas iban a tener. Otra vez, muchas personas tratan de justificar sus acciones, buscando contradicciones con la palabra misma. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Dice, necio, lo que tú siembras no se edifica, sino muere antes. ¿Okay? La ilustración que Pablo comienza a dar en esos siguientes versículos es lo valioso del cuerpo resucitado. ¿Okay? Pero es muy interesante comenzando con una semilla que se ha sembrado. Obviamente, cuando la semilla siembra y brota, pues también tiene semillas que otra vez va a tirar a otros en el campo para que otros frutos puedan salir. Viene siendo casi lo mismo. Pero no, esos nuevos plantas que llegan a crecer es muy diferente a la planta original. Similares, pero al mismo tiempo diferente. Por eso dice otra vez, dice, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Entonces el cuerpo glorificado no nos dice con detalle realmente cómo va a ser. Pero una cosa sí nos dice, aunque va a ser similar porque vamos a tener un cuerpo, pero no va a ser el mismo que hoy tenemos nosotros. Es que básicamente viene diciendo Pablo. Otra vez, primero no dice claramente que tal vez nos vamos a ver muy jóvenes. Algunos piensan que cuando tenemos el cuerpo glorificado será en nuestra flor de nuestra edad. No nos vamos a ver tal como morimos, sino que vamos a ver jóvenes. Algunos dicen, pero la Biblia no dice. Simplemente que ya no va a haber corrupción en el cuerpo. Va a ser similar el hecho de que es un cuerpo físico, pero a la vez es diferente. No va a ser igual que tenemos hoy. Si yo muero, cuando venga Cristo y resucito con un cuerpo glorificado, yo no me voy a ver igual. Voy a tener brazos, manos, cabeza, ojos, boca, nariz, pies, piernas, todo, etc. Pero me voy a ver diferente. Va a ser diferente. Sigue diciendo, dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Viene siendo la misma idea. Que va a ser un cuerpo similar, va a ser un cuerpo físico, pero nos vamos a ver diferentes. Y sigue diciendo el versículo 30, dice, de toda carne es la misma carne, sino que una carne es de los hombres, otra carne de las bestias, otra de las peces y otra de las aves.
Obviamente otra vez, como los animales, cada uno es un carne. Tiene un cuerpo físico, tanto como el hombre, tanto como las bestias, los aves, los peces, tienen un cuerpo, pero son diferentes. El cuerpo humano no es igual que el cuerpo animal. El cuerpo humano no es igual que el cuerpo del pez o de la ave. Pero tiene un cuerpo, pero va a ser diferente. Entonces dice, igual como los animales, aunque es un cuerpo, pero va a ser diferente. Es la misma idea que está dando Pablo. Como los animales tienen un cuerpo, pero son diferentes, se distinguen. Igual cuando tenemos un cuerpo glorificado nos vamos a distinguir. Ya no va a ser lo mismo que antes tenían ustedes. Y aún sigue dando otra ilusión. Dice, versículo 40, dice, ya hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pero una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Okay? Entonces está hablando ya en astronomía, o sea, estás diciendo que obviamente, aunque todos estos, el sol, la luna, las estrellas son diferentes, pero está compuesto en un sistema solar. No sé si lo dije bien, solar system. Un sistema solar. Entonces como otra estrella. Entonces, aunque son diferentes, o son iguales porque componen el mismo sistema solar, pero cada uno, el sol, la estrella, la luna, tienen su propia gloria, son diferentes. Otra vez, con el cuerpo va a ser lo mismo, va a ser un cuerpo físico, pero va a ser muy diferente a la que tenemos hoy. Otra vez, no dice cómo, qué tan diferente va a ser. Solamente el Pablo nos quiere hacer entender que va a ser diferente. No va a ser el mismo, tal vez no me voy a ver igual como yo me veo. Y qué bueno, porque me estoy perdiendo el pelo acá arriba. Entonces, esa es la idea que Pablo quiere dar con estos siguientes versículos. Como la semilla. Cuando la semilla, el primer semilla brote o da fruto, ¿okay? Y da otras semillas, ese va a morir. Y es muy diferente a las otras semillas, aunque tienen similares, pero es diferente. El cuerpo es igual. Sigue diciendo, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. ¿Okay? Sí, recuerdan que cuando Dios creó al hombre, a Adán, era polvo. De la tierra lo creó. Por eso dice, siembra de la tierra, en corrupción. Pero obviamente va a resucitar en gloria. ¿Okay? Va a resucitar con incorrupción. ¿Cómo dice? En incorrupción. en incorrupción. Ese es un trabalenguas para mí, la verdad. Eso es. Ok, sigue diciendo 43. Se siembra en deshonra. Okay. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Entonces obviamente está hablando de que este cuerpo va a morir. Va a morir. Pero va a resucitar un día en el futuro y va a resucitar en algo diferente, en algo glorioso, en algo en gloria. Entonces aquí lo vamos a dejar, hermanos, para el día de hoy. Para la próxima semana seguimos continuando con el versículo 44 de 58. Todavía falta un poco para terminar este capítulo. Pero esa es la idea básicamente que Pablo quiere dar. Obviamente va a haber resurrecciones, tanto de los santos como los incrédulos. Unos para gloria, unos que vamos a estar juntos por toda la eternidad, y otros para que sean lanzados en el lago de fuego. Pero va a haber una resurrección. Y ya los que son que se identifican con Cristo, pues va a tener un cuerpo distinto, ¿okay? Porque ya no va a haber corrupción en su cuerpo, ya no va a haber pecado en su cuerpo, va a ser completamente diferente, aunque similar en el hecho de que es un cuerpo físico, pero vamos a ser diferentes. Entonces esa es la idea que Pablo nos quiere dar con esos siguientes versículos. Entonces la próxima semana continuamos con el capítulo 15.
Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Dios, por esa enseñanza que nos has dado. Damos gracias, Dios, porque nos has dado la certeza de que cuando pase el plan que tú tienes para este mundo, al final, cuando llegamos a la eternidad, nos vas a dar un cuerpo completamente, nos vas a dar un cuerpo diferente. Nos vas a dar un cuerpo de gloria cuando el pecado ya no esté reinando en nuestras vidas. Te damos gracias, Dios, por este plan que nos has dado, que estamos dentro de ese plan. Y te pido, Dios, que nos cuides en ese día. Y te pido todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.